Trajo su escritura, quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Tito. Tito, capítulo 1, versículo 5. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. ¿Lo tiene? Dice el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Puede tomar asiento. Esta noche, en nuestro estudio expositivo, versículo por versículo, vamos a comenzar a estudiar una de las epístolas que se llama epístolas pastorales. Y son llamadas epístolas pastorales porque contienen directrices apostólicas a los pastores jóvenes que estaban liderando, dirigiendo esas iglesias. De hecho, dentro de las cartas pastorales se encuentra 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Fueron escritas más o menos al final del ministerio del apóstol Pablo, y esta carta de Tito pues fue escrita más o menos por allá por el 64, 63 más o menos, dependiendo a qué comentarista usted lea, más o menos fue escrita dentro de esa fecha. Una de las cosas que vamos a tratar de ir mirando cuando estudiamos este libro es, o esta carta, mirar cómo este libro encaja dentro de la historia de la redención. Recordemos que cada una de las epístolas que fueron escritas en la época donde la iglesia estaba comenzándose a formar. Entonces eran las normas que Dios estaba dando a su iglesia que necesitaban para un buen funcionamiento. Así que es una de las cosas que vamos a estar mirando. Así que esperamos que el Señor pueda darnos sabiduría durante este tiempo para meditar en esta epístola. Es cortica, así que yo lo motivo a que usted pueda tomar un tiempo para que al llegar a su casa el día de hoy la pueda leer, o si tiene acceso a la computadora, pues simplemente le quita los versículos, le quita los capítulos, le quita los subtítulos que aparecen ahí y léala así como una carta. Creo que siempre es bendición poder leerlo sacando un poco el prejuicio que a veces nos dan los versículos y los capítulos, que han sido de bendición, pero a veces nos limitan un poco. Pensemos rápidamente a quién está dirigida esta carta o el destinatario de esta carta. Esta carta está dirigida pues obviamente ¿a quién? A Tito. Tito junto con Timoteo eran dos jóvenes que trabajaron ampliamente en el ministerio de apoyando al apóstol Pablo. Timoteo, quizás cuando estudiamos un poco más o cuando estudiamos quizás a Tito hablaremos más de Timoteo, pero Timoteo era mitad judío y Pablo por propósitos ministeriales pues lo circuncidó. Pero cuando miramos a Tito, que también era griego, a él no lo circuncidó. Nomás quería un poco mencionarlo. Pero son dos de los jóvenes que trabajaron a la par con el apóstol Pablo, y ahora Pablo lo manda a Creta, como leímos en el versículo 5, para que se encargue de establecer algunas cosas en esta congregación. Algunos preguntan que si de pronto fue que Pablo estuvo en Creta o que Pablo fundó esta iglesia.
Por la escritura sabemos que cuando Pablo iba rumbo a Roma, de hecho, ya ahorita, bueno, no traje el mapa, pero cuando iba rumbo a Roma, pasó por la isla de Creta, ¿no? Eso nos dice Hechos capítulo 27, versículos 7 al 12. Pero no nos narra mucho Hechos sobre si la plantó, si estuvo allí, solamente sabemos que pasó por allí. Pero el versículo 5 que acabamos de leer, pues nos dice, Pablo, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Entonces, a veces encontramos algunas similitudes entre lo que es Tito y Timoteo. Como siempre, vamos a tratar de hacer una introducción al libro y ya la próxima semana, si Dios nos da vida, entraremos con mayor detalle. Pero una de las similitudes que encontramos es la preocupación por los falsos maestros en ambas cartas. Son cosas similares que vamos a encontrar. Es la preocupación por los falsos maestros en ambas cartas. Es uno de los temas que vamos a encontrar. También encontramos una exhortación tanto en Timoteo como en Tito para evitar controversias inútiles. A veces nos metemos nosotros en controversias o debates que nos distraen del verdadero propósito. Hay cosas que no vale la pena ni siquiera debatirlas, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y Pablo, tanto en Timoteo como en Tito, los exhorta a que se mantengan al margen de ese tipo de cosas porque los van a desviar del verdadero propósito del ministerio. Una tercera cosa que encontramos allí es que estas cartas dan instrucciones a los requisitos o las calificaciones para los pastores. Aquel que aspira a pastorado, pues ahí encontramos las calificaciones o los requisitos y hablaremos más en un rato sobre ello. Lo cuarto que encontramos allí son las instrucciones como cómo debemos conducirnos dentro, o sea, en el templo y fuera del templo. En el caso particular de a Timoteo le dice, Timoteo, recuérdate o te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa del Señor o en la iglesia, ¿no? Que es columna y baluarte de la verdad. Entonces encontramos esas similitudes, quizás con palabras distintas, pero el propósito o el énfasis es el mismo. Hay dos cosas básicas que encierran la carta de Tito. Si usted quizás las quiere anotar, pues se las vamos a poner para que usted las pueda anotar. Hay dos cosas básicas. Y la primera es que había problema con los falsos maestros. Los falsos maestros. Es el problema con los falsos maestros. Y en segundo lugar, había que buscar una vida eclesiástica ordenada. Pongamos que digamos orden, póngalo aquí, orden, ya en el tablero saldrá diferente, orden en nuestra vida, nuestra vida. ¿No? Son dos cosas importantes que el apóstol va a tratar en esta carta. Ahora, no podemos entonces concluir que prácticamente estos son los únicos dos problemas que puede haber en una congregación. Pero sin embargo, muchas de las congregaciones, por decir todas, lidiamos con estas dos cosas. Y más que todo, bueno, con las dos creo que al mismo nivel, ¿no? Voy a ponerle otra palabra que ustedes quizás son más testimonio entonces, testimonio, digamos esas dos. Son las dos cosas con las cuales como iglesia enfrentamos constantemente, las falsas enseñanzas y cómo vivimos los cristianos dentro y fuera de la congregación. Entonces, hay dos palabras
o a pesar de que esta carta fue escrita, nosotros no fuimos los primeros oyentes, hermano, es de utilidad para nosotros, porque qué cantidad de falsos maestros nos encontramos el día de hoy. Están a la orden del día, ¿no? Y a medida de que las redes sociales van creciendo, pues uno los puede identificar un poco más. Y también cómo lidiamos muchas veces con el orden en que vivimos nuestra vida cristiana. Entonces, ahí podemos concluir lo que dice Hebreos. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz. Aunque fue escrito en el 64, después de Cristo, muchos siglos antes, hoy en el siglo XXI, también tú y yo estamos lidiando con esas dos cosas. Y si llegamos al siglo XXII, si usted y yo no estamos aquí, pues se seguirá lidiando ¿con qué? Con lo mismo, porque es parte o consecuencia del pecado. Hay varias palabras que tienen énfasis en esta carta y una de ellas es la palabra santo o saludable. Santo o saludable. Y lo cual, y es enfocada en el texto por lo menos al principio, haciendo referencia a la sana doctrina. Es una palabra muy común, ¿no? Uno la escucha mucho por ahí, hermano, la sana doctrina. La sana doctrina. Yo leí algo hace unos meses sobre esto y quería compartirlo con el grupo de los caballeros, pero al último no lo hice. Pero la sana doctrina. Pablo nos presenta en esta carta la importancia de la sana doctrina y la pone en contraposición, ¿no? Es decir, o la compara con las falsas enseñanzas. La buena doctrina va a producir un estilo de vida en nosotros y la falsa doctrina también va a producir un estilo de vida en nosotros. Por ejemplo, Tito capítulo 2, versículo 1, mira lo que dice. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Ahí hablando directamente a Tito, dándole las directrices, y mire lo que le dice en el versículo 2, que los ancianos sean ¿qué? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ese sanos en la fe está hablando de ¿qué? ¿Sanos en qué? En sana doctrina. Ahora, más adelante vamos a ahondar un poco más sobre el concepto de sana doctrina, pero definamos o digamos algo rápidamente sobre esta sana doctrina. Cuando pensamos en la sana doctrina, lo que estamos es mirando si lo que se enseña está conforme o alineado con la verdad de Dios revelada en su palabra. Porque también produce una sana conducta en mi forma de vivir. ¿Cómo podemos identificar la sana doctrina? Bueno, que si lo que nos están enseñando está alineado con lo que Dios dice en su palabra, o lo que Él nos ha revelado en su palabra. Por eso, todo lo que usted escuche, yo escucho, yo tengo que ir luego y sentarme y comparar eso a ver qué dice la Escritura. Porque si no está porque lo que yo termine creyendo, eso va a afectar mi conducta. Lo que yo termine creyendo va a afectar mi conducta. Si yo, por ejemplo, creo que sana doctrina es vender mis propiedades y entregarlas a un hombre para recibir mayor bendición, si yo creo eso, ¿qué voy a terminar haciendo? Pues no vendiendo todo y entregándoselo para alcanzar bendición. ¿Enseña la Escritura eso? No, de ninguna manera. Entonces, por eso es importante que tú y yo estemos alineados a lo que es la sana doctrina, porque eso va a traer una sana conducta en mi estilo de vida. Entonces hay una conexión íntima
entre las dos cosas, en lo que creemos y en lo que vivimos. Y Santiago nos va a hablar un poco de eso. Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro por mis obras, ¿mi qué? Mi fe. Entonces, lo que creemos tiene que impactar nuestra vida. Por ejemplo, los talibanes, ellos, su doctrina les ha hecho creer que si ellos se sacrifican o explotan por eso, su Dios los va ¿qué? A bendecir y todo será hermoso. ¿Qué hacen ellos entonces? Se matan y matan a una cantidad de gente porque les han hecho creer en su doctrina o en su enseñanza que esa es la verdad. Entonces la escritura no enseña esa locura, ¿no? Entonces, hermanos, aquí es donde entramos a veces, donde personas nos dicen, es que a mí no me gusta la doctrina, pastor. Usted, pastor, háblame a mí de cosas prácticas. Bueno, no podemos caer en ese error. Porque si cayéramos en ese error, lo primero que tendríamos que hacer es agarrar la mitad del libro de Romanos y quitarlo. Y la mitad del libro de Efesios y quitarlo. ¿Por qué? Porque la mitad del libro de Romanos y de Efesios es doctrina y la segunda parte es ¿qué? Practica o vive esa ¿qué? Esa doctrina o esa enseñando. Así que, hermanos, es imposible mantener una iglesia saludable sin que la iglesia esté alineada a la palabra de Dios. Si la iglesia se aleja de la palabra de Dios, va a ser una iglesia que no va a ser saludable ni testimonio a los demás. Mire, por ejemplo, si tú y yo no estamos anclados a la enseñanza de la Escritura, habrá problema. Miren lo que Pablo dice, por ejemplo, en el versículo 11, en referencia a las falsas enseñanzas. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mire cómo Pablo les habla con dureza. A esa gente es necesario taparle la boca. ¿Y cuál es la mejor forma de taparle la boca? No es literalmente vaya y tape la boca, no. Es enseñando ¿qué? La verdad. Porque cuando usted enseña la verdad, la gente no cree esas mentiras. Mire el versículo 16. Porque mire lo que dicen. Hablando de estos falsos maestros. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos amados, las falsas enseñanzas podrán sonar muy bonitas. Es más, muchos de ellos, usted le escucha hablar y hablan tan bonito que usted lo adormecen con su palabra. Pueden sonar muy bonitas, nos pueden agradar, pero a largo plazo, ¿qué hacen? ¿Nos alejan de quién? Nos alejan de Cristo. Y no solo eso, nos alejan de Cristo. O bueno, si nos alejan de Cristo, ¿cuál es la consecuencia inmediata de usted estar alejado de Cristo? Nos condenan. No podemos hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Entonces la sana doctrina debe producir en el creyente un estilo de vida diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Mire, los de Creta, los cretenses, Pablo les habla algo interesante de los maestros. Miren lo que le dice de los falsos maestros. Versículo 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea, Pablo está diciendo, eso es lo que los falsos maestros dicen de ustedes. Se está hablando de qué, de la conducta de las personas que vivían en Creta. Y dice, son mentirosos. Es decir, si son mentirosos, el mismo profeta que es mentiroso, teníamos que cuestionar lo que está enseñando. Pero mire que el apóstol Pablo añade algo en el versículo 13, añade algo. Este testimonio es ¿qué? Verdadero.
Esas eran las características de los cretenses, de sus falsos profetas. Eran mentirosos, eran glotones, eran ociosos. El ocioso es el que el vago. Rebeldes también, hablamos un poco esa palabra, ¿no? Desobedientes. Eran las características de estos creyentes antes de llegar a Jesucristo. Ahora que estaban en Cristo, ahora que conocían la verdad tenía que empezar a hacer un efecto en sus vidas. Eso nos dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si somos libres del pecado, pues entonces ya somos libres ¿de qué? De todas esas prácticas que ya no deben ser más en nuestra vida. Miren lo que dice Timoteo 2, 11 y 12. Timoteo 2, 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando ¿a qué? A la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en esta tierra, ¿de qué forma? Justa, sobria, justa y piadosamente. Es decir, ahora este es tu estilo de vida. Antes eran unos glotones, unos haraganes, unos mentirosos. Ahora que estás en Cristo, renuncia a la impiedad. Deja los deseos mundanos y vive de una manera diferente. Hermano, la sana doctrina tiene que hacer un efecto en tu vida. O la palabra de Dios tiene que hacer un efecto en tu vida. Hay otra palabra que encontramos allí que el apóstol hace énfasis, y es la palabra, ya hablamos de sano, es la palabra gracia. Gracia. Tito 2, versículo 11 al 13, los voy a leer todos. Tito aquí destaca, o Pablo, perdón, aquí destaca la gracia de Dios. Miren lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Este es un texto maravilloso. Este es uno de los textos que como creyentes, hermano, deberíamos tener subrayados en nuestra Biblia y tratar de aprender. Porque una de las cosas que este texto nos presenta no solamente la gracia de Dios, sino la verdad de Jesucristo. La ¿Ahora sí está bien? Ahora sí. Una de las cosas que nos habla, digamos, este pasaje es la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decir algo. Si en algún momento usted tiene que hablar con alguien que no cree que Cristo es Dios y le pide pruebas, este es un buen texto que usted puede usar. Usted tiene que tenerlo bien claro, Iglesia, el Calvario. Yo puedo discutir o debatir con usted o no estar de acuerdo con usted cuántos cánticos tenemos que cantar, si cantamos con las manos levantadas o con las manos abajo, si aplaudimos o si no aplaudimos, si cerramos o no cerramos los ojos, qué día nos congregamos o no. Eso puede ser debatible o no podemos estar de acuerdo y podemos convivir. Es más, yo puedo convivir si usted escatológicamente no tiene el mismo punto de vista que yo tengo escatológicamente. Podemos convivir tranquilamente. Yo creo en la doctrina de la gracia, de pronto usted no cree. Podemos convivir tranquilamente con eso. Pero con lo que yo no puedo convivir con usted es si usted me dice a mí que que Cristo no es Dios. Eso no es entender debate con nadie.
Y usted se va a encontrar jóvenes de pronto con algún mormón, porque los mormones no creen en que Jesucristo es Dios, lo ven como un profeta más. Y ahí tiene que estar claro un momento, pueblo. La Escritura enseña que Cristo es igual a Dios, tiene las mismas características de Dios. En esencia, Cristo es Dios. Y usted no se puede dejar enredar con nadie. En la escuela niños le van a decir, no, es que Jesucristo, un hombre más ahí. No, 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 Jesucristo no fue un hombre más. Jesucristo es Dios. Dios hecho hombre. El joven tiene que tenerlo bien claro. Y ese es uno de los textos que usted puede usar para defender su punto. Ahí dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso no está en debate. En esta congregación no está en debate eso. Jesucristo es Dios. Y si usted no cree que Jesucristo es Dios, tiene dos opciones. Una, o cree que Jesucristo es Dios, o le va a tocar que irse, porque de aquí no vamos a cambiar ese punto. Porque lo enseña la Biblia. Cierro paréntesis. Entonces, hermano, hablando de la gracia, miremos lo que dice el capítulo 3, versículos 5 al 7 de Tito, en base a la salvación. Mire lo que dice. Y yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Le voy a dar tiempo para que usted lo busque, aunque esta no hay que mover dos hojitas y usted lo va a encontrar ahí. Pero yo voy a leer de la Biblia de las Américas estos dos versículos. Mire lo que dice. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Es otra cosa que tampoco tiene debate ni duda en esta congregación, porque la Biblia enseña que tú y yo somos salvos no por obras, sino por qué, como dice el texto, por la gracia. Si alguien hizo una obra para que se salvara fue Jesucristo. Por la obra de Él es que tú y yo encontramos ¿qué? Salvación cuando creemos en Él. Entonces, este libro, al menos el libro de Tito, esta carta, no da evidencia de que estos hermanos estaban luchando con el mismo conflicto que batallaron los hermanos allá en Gálatas y Romanos. Porque Pablo en Gálatas y en Romanos tiene que hablar ampliamente en cuanto a la salvación por gracia y no por obras. Aquí simplemente lo menciona porque parece ser que los hermanos estaban bien claros. Pero a pesar de ello, le recuerda a sus hermanos, es importante, no hay nada en tu vida, y nos recuerda a usted y a mí hoy, no hay nada en tu vida que tú puedas usar como evidencia de que aportaste algo en la salvación. No hay nada. No hay nada. No hay ese cuento de que tú eres salvo por gracia, pero lo mantienes con las obras. No. Eso no funciona así. Yo soy salvo por gracia desde el principio hasta el final. Tengo unas obras como estilo de vida, no para alcanzar salvación, sino para evidenciar que soy salvo. Mire, Tito 2:7. Y lo que dice. Pablo hablando con Tito, ¿no? Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Hablaremos un poco más de ello, pero Pablo le dice a Tito, ponte como ejemplo de buenas obras y en lo que enseñas, enseña integridad, con seriedad. Versículo 2, capítulo 14, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí está hablando de qué, nuestra conducta. Tito 3:8. Parábola fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Mire, con firmeza, insiste con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
Estas cosas son buenas y útiles para el hombre. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Mira, enséñale a esta gente y a los cretenses, insísteles que si han creído en Dios, la consecuencia inmediata es, tienen que ocuparse de buenas obras. Y buenas obras aquí no es como lo que nos han enseñado buenas obras, es ir al hospital y dar comida y a los orfanatos y todo eso. No. Buenas obras aquí haciendo referencia a qué? A vivir una vida que es digna del Evangelio. Ahora no estoy diciendo de que no vaya a los orfanatos. Si usted va a los orfanatos, pues siga yendo. Pero es que ese no es el punto, ¿no? Es un estilo de vida que honra a Dios. Porque hay mucha gente que va a los orfanatos, donan mucho dinero a los orfanatos, pero viven una ¿qué? Vida, la vida loca. ¿No? Porque muchas veces se puede hacer eso simplemente para evadir impuestos, para bajar un poco más de impuestos, o simplemente pues para tener una buena imagen. Algunos que viven de su imagen hacen eso, ¿no? Entonces esto nos permite entender el propósito por el cual Jesucristo que nos salvó. Podemos decir de este libro, o si pensáramos en la estructura del libro, que podemos dividirlo en dos partes. Tenemos el saludo, digamos así, saludo. Y aquí tenemos, uno, dos, y tenemos aquí la despedida, ¿no? Entonces, lo podemos dividir en dos grandes partes, ¿no? Capítulo 1 y aquí capítulo 2 y 3. Digamos esas dos grandes partes que encontramos ahí en la escritura. En la primera parte encontramos la importancia del liderazgo sano. Y en la segunda parte hablamos podemos encontrar la importancia de una membresía sana. ¿Ok? Entonces, esos son los dos grandes aspectos que vamos a encontrar en el libro. La importancia del liderazgo sano, que es la primera parte del capítulo 1, y la segunda parte es la importancia de un liderazgo o de una membresía sana. Aquí en la importancia de un liderazgo sano podemos encontrar, digamos, dos áreas. Las voy a poner allá para no tener que copiarlas. Y es del versículo 5 al versículo 9. Vemos la necesidad y las cualidades de un liderazgo sano. Esa es la primera parte. Son las subdivisiones, podríamos decirlo. No vemos la necesidad y las cualidades de un liderazgo sano. Y en el versículo 10 al versículo 16 vemos la realidad y la amenaza de los falsos maestros. Así que él pone aquí, necesitamos líderes sanos, porque hay falsos maestros. Y eso lo encontramos en el versículo 9 al 5, del 5 al 9, y la segunda parte la encontramos del versículo 10 al versículo 16. Cuando hablamos de la importancia de la membresía, ¿no?, del otro lugar, esa también la podemos dividir en varias, en 1, 2, 3, 4, digamos 5 subdivisiones. Se la voy a ir poniendo en el tablero para que usted lo vea. Del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, vemos una exhortación a distintos segmentos de la área o segmentos de la iglesia a procurar una vida sana. O sea, hay áreas específicas en las cuales el apóstol comienza a hablar para que puedan procurar una vida sana.
Del versículo 11 al versículo 15 del capítulo 2, vemos una explicación del por qué debemos tener un estilo de vida sano. O sea, Pablo dice, tienen que tener un estilo de vida sana, y a partir del versículo 15 al 16 le va a decir el por qué, le va a dar la explicación del por qué lo tenemos que hacer. Es como si Pablo se anticipara, ¿no? Pues antes de pasar al otro, como si Pablo se anticipara a la típica pregunta del ser humano, y es, ¿tienes que hacer algo? Y la gente que contesta, ¿qué es lo que contestamos cuando dicen, mira, es que tienes que hacer tal cosa? No tengo tiempo. No dicen, y la gente simplemente contesta, ¿y por qué? O sea, ¿y por qué tengo que hacerlo? ¿Qué tal cosa? ¿Pero por qué? Bueno, o sea, Pablo automáticamente les da las razones por las cuales tienen que hacer lo que tienen que hacer. Por ejemplo, cuando habla de tener ancianos sanos o pastores sanos, automáticamente les dice el por qué. Bueno, deben tener líderes sanos, y no necesariamente estamos hablando de salud física, sino espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a ayudar a ustedes a enfrentar los falsos, ¿qué? Maestros. Entonces él da la razón por lo cual tenemos que hacerlo. Cuando llegamos al capítulo 3, vemos en el versículo 1 y 2 exhortaciones a una vida sana. Y del versículo 2 y 3 encontramos una explicación del por qué debemos vivir una vida sana. Luego vamos al versículo 9, del 9 al 11, y vemos cuando el cuerpo necesita una extirpación para mantener la sanidad, es decir, la disciplina. Hay momentos en los cuales el cuerpo o la iglesia o el creyente debe ser disciplinado. Entonces Pablo apunta cada una de esas áreas en particular. Ahora pensemos en algo rápidamente, en el saludo que da Pablo aquí en esta carta. Es un poco diferente a los saludos que usted y yo hemos visto en algunos momentos del apóstol. Usa palabras diferentes y es hasta un poco más largo. Pero mire, por ejemplo, el versículo en el versículo 1 del capítulo 1, ¿cómo saluda? Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Hasta ahí no hay nada extraño, ¿cierto? Dice, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí el apóstol Pablo añade, ¿no?, el conocimiento pleno de la verdad, el cual es según la piedad. Eso es algo que él añade y luego hablaremos un poco más de ello. Mira el versículo 2, lo que dice. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí nos habla de qué. Mientras está saludando, comienza a hablar de una seguridad eterna. Y sabemos que tenemos una seguridad eterna. ¿Por qué? ¿Qué dice el pasaje? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no miente. Porque Dios lo prometió desde el principio. Los hombres podemos mentir, pero Dios no miente. Mira el versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Miren una vez más la palabra manifestó. Hermano, Dios quiso revelar su palabra. Dios quiso revelarse a sí mismo a nosotros por medio de su palabra. Hermano, esto nos debe a nosotros a llevar a ver la palabra con unos ojos diferentes. Hermano, tremendo regalo que tenemos en la mano. Y cuando yo estoy escuchando la palabra, alguien me está enseñando la palabra, hermano, usted y yo tenemos que estar con todos nuestros sentidos bien alertas y prendidos, porque tengo el privilegio de tener la palabra de Dios en mi propio idioma. ¿Saben lo que pasó en el tiempo del oscurantismo? Donde la Biblia solamente lo tenían los jerarcas,
Y para completar, ¿estaba en qué idioma? Latín. O sea que la gente tenía que creerse lo que le dijeran. La Biblia dice que tienes que entregar todo lo que tienes para encontrar salvación. Le decía, bueno, pues como eso dice la Biblia, pues entreguémoslo. Las famosas, esas son las famosas indulgencias, que es prácticamente lo que decía, ¿no? Pague para que Dios lo salve. Hoy, bueno, ya usted sabe lo que ha pasado hoy, pero dejemos eso ahí. Me prometí a mí mismo que me iba a comportar. Entonces esto nos debe llevar a mirar la palabra con unos ojos diferentes, mis hermanos. Tenemos un tesoro, tenemos que aprovecharlo. Ahora, esta carta nos habla de 3 grandes manifestaciones de Dios. Una de ellas está en la salutación. Dice, capítulo 1, versículo 1 y 3. Dice, manifestó su palabra. Mire, piense por un momento. Cuando Dios se reveló primeramente a Abraham, se reveló a él. Y al resto, mire cómo la arreglan. Y de ahí levantó su pueblo y solo se le reveló a ellos. El resto quedaron a la buena de Dios, como dicen por ahí. Aún piensen un momento en cuando estaban en Egipto, en la muerte de los de los primogénitos. ¿A quién se le reveló Dios? Si no fue a su pueblo. ¿A los egipcios se le reveló? Y aquí dice que a Dios le plació manifestarse a usted a través de su palabra. Es un tesoro que usted tiene que, usted debe no cansarse de darle gracias a Dios, porque ni usted y yo estamos buscando a Dios. Y Dios se nos reveló, nos buscó para que creyéramos en Él. Entonces se manifestó su palabra. Segunda manifestación, gran manifestación de Dios en este pasaje, en este libro, Tito capítulo 2, versículo 11, nos habla de la manifestación de su gracia. Ese favor inmerecido, Dios lo entregó. Y en el capítulo 3, versículos 4 y 5, nos habla de la manifestación de su bondad y su amor. Dijo un predicador, no recuerdo ahora su nombre, dijo el sermón, el más grande sermón de amor fue predicado en la cruz del Calvario. Ahí fue predicado el sermón más grande de amor. Entonces, esta salutación, como usted pudo ver, tiene una cantidad de carga o de mucha doctrina, muchas verdades fundamentales que deben enriquecer la vida del creyente. Si uno piensa, no, pues simplemente saluda, no, sí saluda, pero lo que nos está diciendo ahí es tremendo. Es tremendo. Ahora, pensando un poco en las cualidades de los pastores que él va a empezar a presentar aquí, las presenta porque hay un problema, y el problema son los falsos maestros. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 1. Porque hay muchos contumaces, no dice poquitos, sino muchos habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¡Wow! ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. Le dice, abran el ojo, pongan atención, porque hay muchos contumaces, hay muchos habladores de vanidades. Ahorita que estamos leyendo Eclesiastés, ¿no? Habla de las vanidades. Todo es vanidad, dijo el predicador. Hay muchos. Muchos engañadores, embaucadores, mentirosos. De esos tenemos muchos en nuestro tiempo. Entonces es la razón por la cual necesitamos pastores sanos que enseñen la verdad de Dios, para que al menos los que escuchen a esos pastores no sean arrastrados por las mentiras, por el engaño. Entonces lo dejó ahí en Creta para que estableciera ancianos. Más adelante hablaremos un poco de la lista, y quizás la compararemos un poco con la lista que da en Timoteo. Y aunque el vocabulario y los elementos son diferentes, el punto es lo mismo. Ahora, yo no quiero que cuando estudiemos la lista
nos vayamos a mover por un listado en particular y nos olvidemos de mirar el carácter, o perdón, el principio detrás de la lista que el apóstol está dando allí. Porque, por ejemplo, porque el apóstol dice allí que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Pero eso no significa necesariamente que el pastor no tenga que estar casado. Puede ser soltero. Mucha gente a veces, algunos dicen, que quiero ser pastor, pues está soltero, pues casémoslo. ¿Para qué? Pues no, para ponerlo. Porque la Biblia dice la lista ahí. No, o sea, yo creo que lo que Pablo está hablando ahí es que si ese pastor es casado, su vida tiene que estar caracterizada porque tiene sus ojos puestos únicamente en su esposa. Los pastores tienen que abrazar esa buena doctrina porque esa va a impactar su estilo de vida. O sea, yo lo he dicho muchas veces, aunque el creyente tiene que poner sus ojos en Jesucristo, a veces nuestros ojos también nos llevan a mirar si lo que nos están enseñando lo están, ¿qué? Viviendo. Y es lo mismo que a veces le decimos a los papás. De nada sirve que el papá le diga al muchachito, ora, 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 cuando el papá, ¿qué? No ora. ¿Qué está haciendo el niño? El niño está viendo. No, sí, niño, ve y tú congrégate, pero el papá no se congrega. Bueno, pues entonces, es lo mismo. Entonces, el pastor no solamente tiene que estar apegado a la sana doctrina, sino que también tiene que modelar esa sana doctrina dentro de la iglesia, ¿qué? Local. ¿Dónde vamos? Ok. Entonces Pablo le dice a Timoteo, asegúrate, o a Tito, perdón, asegúrate de que tu liderazgo sea sano por causa de los falsos maestros. Ahora, los falsos maestros no es algo nuevo. Cristo, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17, también dio advertencia. O sea, la Escritura está llena de advertencia contra los falsos maestros. Es más, la Biblia o el mismo Señor Jesucristo, ¿cómo los llamaba a ellos? Ciegos o guías de qué? De ciegos. Hermano, los falsos maestros son personas que espiritualmente son ciegos. La pregunta de reflexión sería la siguiente: ¿cómo pueden ellos guiar a otros si están ciegos? Tanto ellos como los que los siguen van a llegar a la destrucción. Por eso es sumamente importante y hay que añadir algo a lo que estamos diciendo. Tú como creyente individual eres responsable de examinar lo que escuchas. Porque ese cuento de que fue que el pastor dijo Dios, usted no puede llegarle a Dios allá diciéndole, no, fue que el pastor dijo. No, no es que el pastor dijo, es la escritura. Yo por eso lo he dicho muchas veces y algunos creen que es broma mía, pero no, no es broma, es serio. Sáqueme de esa ecuación. Es que mi pastor dijo, no, no, su pastor no dijo nada. Es la escritura. No, a mí no me metan en ese rollo. Y no es broma, es serio. A mí no me meten en ese rollo. Usted tiene que decir, la escritura enseña. La escritura enseña. Esto y esto. Entonces no hay excusa para que el creyente diga, es que a mí me dijeron, porque usted, ¿habrá alguien aquí que no habla español? Que no sabe leer, que no entiende español. Porque de pronto no sabrá leer, pero entiende, ¿sí entiende español? Aquí todos tenemos, o sea que no hay excusa. Ahora, y si, no, pastor, es que yo leo mejor en inglés. Oh, guess what? There is an English Bible too. You didn't know that? Yes. So there is no excuse for you. No hay excusa. Porque hay Biblia en inglés, en francés, en chinese, en mandarín, en quechí, en chu. ¿Quiere que siga? No hay excusa. No hay excusa. Lo que hay es pereza. Y como decíamos el domingo, cada quien escoge la mentira que mejor le conviene. O lo que la mejor se acomoda a él.
Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 1, y creo que ya lo leímos. Pero tú, o sea, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si se enojan, que se enojen. Pero hay que hablar lo que está en la Escritura. En la segunda parte encontramos diferentes grupos en la iglesia local. Pablo tiene palabras para los ancianos. Aquí no necesariamente son los pastores, sino los adultos. Tito 2:2. Tiene palabras para las ancianas, o sea, para las mujeres adultas de la congregación. Y una de las cosas que le dice es, mire hermanas, ustedes ocúpense de educar o enseñar a quienes, a las jovencitas. Enséñele la piedad. También hay palabra para los jóvenes, para las mujeres jóvenes. Para los jóvenes, mujeres jóvenes está en Tito 4 y 5, para los jóvenes en el 6 y el 8, y aún para los esclavos, según Tito 2, 9 y 10. Hermano, lo que Pablo quiere enfatizar allí es que la forma en que nosotros vivamos como creyentes envía un mensaje a la gente de afuera. La gente va a pensar de Dios, la gente va a pensar de Cristo, de la palabra en base a lo que ven de usted y de mí. Por ejemplo, hablando a las mujeres ancianas, miren lo que le dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, las hermanas maduras en la congregación tienen que convertirse en maestras de las jovencitas. Pero algunas quieren estar predicando y quiero predicar, pero no quieren enseñar a la chamaquita de 15 años a cómo vestirse, a cómo caminar, a cómo hablar, a cómo comportarse con los muchachitos. Pero ella quiere predicar. Ella quiere predicar. Pero tiene una cantidad de niñas alrededor a las cuales les puede predicar para que se comporten como unas niñas, para que aprendan, pero con ellas no quiere. Lo que quiere es que la vean aquí arriba. Hermanos, recordemos que lo que está en juego no es nuestra propia vida. ¿Está en juego qué? La gloria de Dios, la gloria de Cristo, la gloria de su palabra. Cuando habla a los siervos le dice la misma cosa a los esclavos, porque habían esclavos cristianos y esclavos que eran ¿qué? No cristianos. Y dice que, y hablando a los siervos, que ya se aplicaría a nosotros como empleados en nuestro lugar de trabajo, que nuestra conducta debe adornar la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Es decir, que en mi trabajo, cuando me vean trabajar, la gente tiene que decir, wow, yo quiero creer en el Dios que cree ese hombre o esa mujer. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros. Yo tenía una pregunta aquí, o tengo la pregunta aquí. ¿De dónde brota ese estilo de vida espiritualmente saludable en los hijos de Dios? Bueno, la respuesta está en el capítulo 2, versículo de 11 al 15. Pues no lo voy a leer por tiempo. Perdón a los hermanos de la computadora que se los hice copiar. Pero ahí usted lo encuentra, ¿no? ¿De dónde agarramos esa fuerza? Pues porque la gracia de Dios se ha manifestado y nos lleva a renunciar a toda impiedad, a los deseos mundanos. Y es por la gracia de Cristo que lo podemos hacer. Y mire lo que, bueno, es más, voy a leer el versículo 13. Sí, pues ponga el versículo 13 entonces, hermano, para que no haya trabajado en vano tanto. Porque mire que dice, ¿por qué es más, leámoslo todo mejor entonces. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos, ¿qué nos enseña la salvación? Que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos. ¿Para qué? Para que vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y por si no está contento, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué?
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. O sea, Él vino y cambió nuestra forma de vida y ahora vivimos a la expectativa de su regreso. Hermanos, pensando en esto, tenemos que tener para ir cerrando ya, una mentalidad evangelística. Todas las cosas, póngame atención, esto no tiene que anotarlo ni nada, sino grabárselo en su corazoncito o en su mente. Todas las cosas que hacemos como creyentes, tenemos que hacerlas pensando en la gloria de Dios, en la gloria de Cristo y en la gloria de su palabra. ¿Cómo esto que estoy haciendo yo en mi trabajo? No sé, usted puede estar pegando ladrillos, demoliendo una casa, limpiando una casa. No sé, ¿qué más trabajé? Podemos aquí, arreglando una hamburguesa, matando un pollo, lavando trastes. Lo que usted sea que tenga que hacer, usted tiene que preguntarse en su interior, ¿cómo esto que estoy haciendo yo se va a convertir en una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado, para que Cristo sea glorificado? ¿Cómo lo que yo estoy haciendo se puede convertir en una oportunidad para predicar el Evangelio? Sus redes sociales que usa, cómo lo que yo voy a publicar en estas redes sociales es una oportunidad para que Cristo sea honrado y para que yo pueda predicar el Evangelio. Todo apunta a Él. Dios quiere que vivamos una vida plena en Él. Mientras Cristo regresa, tenemos que vivir, como dice el versículo 13, mientras aguardamos, tenemos que vivir este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que, hermano, necesitamos una actitud sana, pero para tener una actitud sana necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios que es sana. Hermano, aunque Cristo es la esperanza de vida eterna, tú y yo sabemos que ellos no están mirando a Cristo. Ellos están mirando ¿a quién? A ustedes y a mí. Es lo primero que van a ver. Y nuestro estilo de vida va a dar la oportunidad para poder testificarle a ellos de Cristo. Pablo entonces aquí a Timoteo le dice, no solo ocúpate de enseñar para los falsos maestros, ocúpate también de tener una vida sana. Tanto el pastor como los miembros de la congregación. Hermano, que el Señor nos ayude al estudiar esta palabra o este libro, a sacarle máximo provecho para nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Señor, queremos darte gracias por la hermosa oportunidad que tú nos das de reunirnos como iglesia para adorar tu nombre. Te damos gracias porque nos permites tener una copia de la Escritura en nuestras manos, donde podemos aprender lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos has revelado, y que oramos para que tú nos ayudes a ponerlo en práctica. Para que en nuestro lugar de trabajo, Señor, podamos vivir esa doctrina que hemos aprendido en tu palabra. Señor, ayúdanos cada día a nivel personal y a nivel congregacional, sacar el máximo provecho de tu palabra y que ésta pueda evidenciarse en nuestro estilo de vida. Señor, y que se convierta en una oportunidad para que otros nos pregunten sobre nuestra fe, sobre nuestra conducta y podamos hablar del mensaje de salvación. Señor, prepáranos para ese momento. Señor, perdónanos si en algún momento hemos hecho cosas pensando en nosotros, pensando en nuestro propio bienestar, en nuestra gloria y no en la gloria tuya. Perdónanos si hemos tomado decisiones alejadas de tu voluntad.
y llévanos hoy, Señor, a tomar cada día decisiones buscando que la gloria tuya, que la gloria de Cristo, que la gloria de tu palabra, Señor, sea engrandecida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén.